Con el estreno de La Odisea, llegó el momento de juzgar la filmografía completa del director más divisivo de nuestra era. Christopher Nolan, adorado por millones como el último salvador del cine comercial y tachado por sus detractores como un arquitecto frío, pretencioso y efectista. Hoy vamos a descubrir si su relevancia es un espejismo inflado por Hollywood o si verdaderamente ha filmado obras maestras incontestables. Vamos a analizar su obsesión por romper el tiempo, su montaje casi experimental, esas bandas sonoras que funcionan como marcapasos biológicos y su rechazo radical al cine digital, mientras desnudamos en el camino sus fallos más flagrantes. ¿Es un director sobrevalorado o un absoluto genio? Vamos a comprobarlo. Insomnia ocupa el último lugar porque es la única película de toda su filmografía, donde Christopher Nolan operó como un mero director de encargo, renunciando a su propia identidad. Tras el impacto de Memento, Hollywood le entregó este remake de un film noruego y Nolan se limitó a filmar un thriller policíaco convencional y plano. Aunque el duelo actoral entre Al Pacino y Robin Williams es notable, la cinta carece de las obsesiones estructurales que definen su cine. El montaje es lineal, predecible y la puesta en escena resulta fría, pero no por estilo, sino por desapego. El concepto del insomnio crónico bajo el sol de medianoche de Alaska se diluye en una trama de suspense genérica. Sin estructuras temporales arriesgadas ni el sello obsesivo que definiría su cine, la cinta queda como un procedimental policíaco de sobremesa completamente olvidable. Now's not the time for fear. That comes later. El cierre de la trilogía de Batman tenía la misión imposible de superar a su predecesora, y colapsó bajo su propia ambición. 8 años después de asumir los crímenes de Harvey Dent, un Bruce Wayne roto física y mentalmente debe volver a enfundarse la capa para salvar a Gotham de Bane, un terrorista implacable que aísla la ciudad. En sus aciertos, Nolan entrega una escala épica apabullante, una secuencia aérea inicial magistral y un villano que realmente intimida y destroza a Batman. Sin embargo, sus fallos lo bajan al puesto 12. El metraje se desmorona en un laberinto de elipsis absurdas, giros predecibles y coreografías de combate descuidadas que rompen el hiperrealismo previo. El guión es un colador lleno de agujeros, con Batman cruzando el planeta en minutos sin recursos, decisiones de personajes absurdas y un clímax apresurado. Nolan intentó hacer un drama sociopolítico tan gigantesco que perdió el control de la escala, entregando la película más descuidada y peor escrita de su filmografía. Sin duda la película más polémica de Christopher Nolan, Tenet es el momento exacto en el que el ego de Nolan aplastó al cineasta. La historia sigue a un agente secreto envuelto en una guerra fría temporal para evitar el fin del mundo usando la inversión de la entropía. Lo único salvable es la brutalidad de su puesta en escena. Estallar un Boeing 747 real o la batalla final son virguerías técnicas que nadie más en Hollywood se atreve a rodar de forma práctica. Pero más allá de eso, la película no hay por dónde cogerla. Todo empieza con un personaje escupiéndonos en la cara un «no intentes entenderlo, siéntelo», una contradicción flagrante en un director que, a diferencia de Bergman, Bresson o Lynch, jamás confía en la intuición del espectador. Nolan pide que sientas la obra, y al mismo tiempo te la sobreexplica de forma inentendible a través de diálogos expositivos. Confundió complejidad con genialidad y entregó un puzzle frío y pedante. Sus personajes son monigotes sin alma, escupiendo cháchara científica sobre un sonido aberrante, donde la música ensordece los diálogos. Si está por encima de Insomnia o Batman, es únicamente porque prefiero el cine de autor con riesgo antes que la mediocridad plana. Pero Tenet no se siente, se sufre. Con un presupuesto de solo $6.000 y rodada en blanco y negro durante los fines de semana con sus amigos, la ópera prima de Nolan es el lugar donde nació todo. Un escritor frustrado en busca de inspiración empieza a perseguir a desconocidos por las calles de Londres. Todo se descarrila cuando sigue al hombre equivocado, un carismático ladrón que lo arrastra a una espiral de robos, engaños y manipulaciones. En apenas 70 minutos, un Nolan primerizo ya desplegó todo su ADN, estructura no lineal, obsesión psicológica y giros implacables. De hecho, el ladrón se llama Cobb, exactamente igual que el protagonista de Inception. En Following, Cobb invade espacios físicos, en Inception, espacios mentales. Si no está más arriba es porque las limitaciones técnicas de sonido e iluminación se notan, y funciona casi como un boceto de lo que perfeccionaría en Memento, pero demuestra algo indiscutible. Nolan jamás necesitó millones para manipular al espectador. Tras el desastre noventero que casi mata al personaje en el cine, Nolan hizo algo impensable: rescatar a Batman tratándolo con una gravedad shakespeariana.
Desde el trauma infantil de Bruce Wayne hasta su entrenamiento en el Himalaya con la Liga de las Sombras, vemos por primera vez en pantalla el proceso lógico, oscuro y meticuloso de cómo un hombre se convierte en un símbolo. Batman Begins es, sin duda, la película de orígenes de superhéroes mejor estructurada de la historia. Nolan construyó una Gotham sucia, húmeda y tangible, apoyándose en un reparto descomunal donde Michael Caine y Liam Neeson elevan el guión. Es un drama criminal de primer nivel disfrazado de cómic. Sin embargo, esta obra mostró el gran talón de Aquiles que acompaña al director hasta el día de hoy: su incapacidad para rodar acción cuerpo a cuerpo. Las peleas están directamente mal rodadas, son confusas, con un montaje frenético y planos demasiado cerrados que ocultan una coreografía torpe. Pero por encima de todo, sigue siendo una buena película. El truco final marca la entrada oficial al territorio de las películas notables. Dejamos atrás las obras con costuras evidentes para adentrarnos en el Nolan más perfecto. Y aclaro esto ya mismo para que nadie piense que odio su cine. Me apasionan sus películas. Creo que es de los mejores directores de este siglo. Pero las cosas como son. Está a años luz de los dioses intocables de la historia del cine. No es Coppola, ni Kurosawa, ni Tarkovsky. No entra en un top 50 histórico, y no pasa nada por admitirlo. La película entera es, en sí misma, el truco de magia que te está contando. Nolan te lleva al Londres de finales del siglo XIX para mostrarte la rivalidad enfermiza de dos magos obsesionados con la teletransportación humana. Están dispuestos a destrozar sus vidas y las de cualquiera con tal de superarse. Lo brillante es cómo te lo cuenta. Usa los diarios cruzados de los protagonistas como si fueran cajas rusas temporales. Te fragmenta el montaje en la cara para obligarte a mirar a otro lado justo cuando ocurre la trampa. Es un ejercicio cinematográfico soberbio, redondo y adictivo. Es verdad que Nolan llega a sacrificar el realismo y la carga emocional de los personajes solo para que el giro final te vuele la cabeza, pero da igual, el viaje funciona. Además, la aparición de Nikola Tesla es una genialidad que le mete al relato una atmósfera mística e incómoda brutal. Tengo que hacer una confesión. Origen es una de mis grandes debilidades de Christopher Nolan. Me atrapó en plena adolescencia, en una época en la que vivía obsesionado con el universo de los sueños, por lo que su premisa, sumada a la arquitectura sonora de Hans Zimmer, me conquistó de inmediato. Un especialista en infiltrarse en el subconsciente para robar secretos, recibe un último encargo imposible: implantar una idea en la mente de un heredero, bajando por diferentes niveles del sueño. Ahora bien, viéndola con perspectiva, la película es el colmo de la sobreexplicación. Nolan vuelve a pecar de lo mismo. Confía tan poco en la intuición del espectador que se pasa medio metraje introduciendo personajes que solo existen para hacer preguntas y recibir lecciones didácticas. El subconsciente real es caótico, poético y surrealista, pero Nolan lo empaqueta con la frialdad de un tablero militarizado. Pero da igual. Sus picos formales son tan brutales que le perdono absolutamente todo. Ver las calles de París doblándose sobre sí mismas como un lienzo maleable, la coreografía en gravedad cero del pasillo, o ese clímax orquestado en 4 niveles simultáneos, son milagros de la puesta en escena analógica. Es un engranaje perfecto que culmina con uno de los planos más icónicos de la historia, esa peonza girando ante un corte a negro fulminante. Con ese último truco, Nolan nos demuestra que a Cobb ya no le importa la verdad. Ha decidido abrazar el espejismo de su único amor para abandonar la razón con tal de reencontrarse con sus hijos. Al final, Origen es una obra fracturada en su guión, pero arrolladora en su mística. La película más amada de Nolan. Decir que Interestelar es una película de ciencia ficción es quedarse ridículamente corto. Es una elegía desesperada sobre la distancia, el luto y el terror abismal al paso del tiempo. Nolan cogió la inmensidad del cosmos y la física teórica para contar, en el fondo, la tragedia de un padre que se pierde en la nada mientras sus hijos envejecen al otro lado del universo. Lo que consigue en su primera mitad es apabullante. El tiempo no es un concepto narrativo, es el verdadero monstruo de la película. La secuencia en el planeta de agua, donde cada segundo que pasa destruye años en la Tierra, te encoge el corazón. Y ese momento desgarrador con Matthew McConaughey, roto en llanto, contemplando décadas de mensajes acumulados de sus hijos, a los que no vio crecer, es sencillamente una de las escenas más devastadoras del cine moderno. Todo esto mecido por un Hans Zimmer colosal, donde escuchamos la mejor banda sonora de toda la filmografía de Nolan. Solo hay un motivo por el que esta película no ocupa el primer puesto de mi lista, y se aleja de la crítica habitual. Muchos atacan su desenlace acusándolo de sentimentalista, atrapados en ese cinismo moderno que reduce el amor a mera biología. El problema de Nolan no es plantear el amor como una fuerza universal y ontológica, pues esa es una verdad irrefutable. El amor, ya sea en la devoción absoluta por un hijo o en su cumbre más pura,
esa tensión romántica de dos almas buscando fundirse en una sola, no es una variable física, es la conciencia misma, el todo. El problema radica en que Nolan no consigue que sintamos ese amor ontológico a través de la imagen. En su lugar, necesita verbalizarlo a través de un monólogo expositivo que te mastica el mensaje. El tono de rigor científico que había construido con una sobriedad magistral salta por los aires cuando intenta explicar el alma humana con la misma frialdad analítica con la que te explica un agujero de gusano. Intenta meter lo inmaterial en una ecuación matemática, reduciendo el milagro del amor a una herramienta mecánica dentro de un tesseracto de 5 dimensiones. Ahí es donde el poema se fractura. Aún así, bendito fracaso. Porque incluso chocando contra sus propios límites formales, Interestelar es un intento tan titánico, bello y abrumador de conectar lo humano con lo infinito, que es imposible no rendirse ante su grandeza. En Dunkerque, Christopher Nolan hizo algo milagroso: callarse, y por primera vez confiar en el poder de la imagen. Harto de las críticas que lo tildaban de expositivo, empaquetó el horror de 300.000 soldados atrapados en las playas francesas y entregó una lección magistral de cine mudo disfrazada de superproducción bélica. Es una pesadilla sensorial de 100 minutos, donde la palabra apenas existe y la cámara se convierte en un instrumento de tortura psicológica. El metraje es un engranaje de relojería suizo que entrelaza 3 líneas temporales asimétricas: una semana en la playa, un día en el mar y una hora en el aire, suspendidas sobre el implacable tic-tac de Hans Zimmer. No puedes respirar, la muerte silba en el cielo y tú estás metido en la arena con los soldados. Para muchos esa misma frialdad, tan perfecta en lo técnico, le juega a veces a la contra, pero es deliberado. Nolan nos quería mostrar que en la guerra no hay individuos, hay una masa de hombres que mueren como si fueran hormigas. Es la deshumanización hecha imagen. La Odisea se ha convertido en mi película favorita de Nolan, así de claro. Filmar el mito fundacional de la cultura occidental, después de ganar el Oscar con Oppenheimer, era el movimiento más peligroso de su carrera. La Odisea de Homero exigía abandonar las estructuras de laboratorio para filmar la carne, el barro y lo sagrado. Y Nolan lo consiguió con efectos prácticos, con alma y con un realismo total. Se le ha criticado el reparto secundario, y si bien estoy de acuerdo, no afecta prácticamente en nada a la experiencia. El viaje de Odiseo íntegramente rodado con cámaras IMAX es una salvajada técnica. El mar Mediterráneo truena, las criaturas mitológicas se sienten tangibles, de carne y piedra, y la escala del encuadre te aplasta contra la butaca. Es un trance físico, un hito monumental que demuestra que nadie domina el espectáculo a gran escala como él. Demuestra a un director en plena madurez de su oficio, capaz de abordar un texto fundacional de la cultura occidental, sin cinismo, y con un respeto sagrado por el arte cinematográfico. Hay quien ha tildado la obra de distante, pero no puedo estar más en desacuerdo. Nolan filma a un Odiseo traumatizado, contradictorio y profundamente enamorado. Lo brillante de su dirección es que rehúye del efectismo fácil o del melodrama para forzar la lágrima. Prefiere dejar que la emoción cale de forma sutil, a través de la mirada de un hombre desgarrado por el luto y la obsesión por regresar a su hogar. En un panorama cinematográfico actual ahogado por la ironía y el entretenimiento de consumo rápido, que un director tenga el valor de filmar la mitología clásica con esta gravedad shakespeariana es un milagro. Mi corazón se queda con la Odisea, pero la objetividad del análisis me obliga a dejar por encima a sus 3 obras maestras. Memento es la obra donde Nolan construyó su artefacto más perfecto y devastador. Reducir esta película a una simple pirueta de montaje es el error habitual de sus detractores. Bajo esa fría estructura matemática, late una de las reflexiones más trágicas, despiadadas y poéticas sobre la culpa que ha dado el cine moderno. Nolan nos encierra sin salida dentro de la psique rota de Leonard Shelby, un hombre incapacitado para almacenar nuevos recuerdos tras el asesinato de su esposa. Su vida queda reducida a una red de tatuajes, notas obsesivas y polaroids para dar caza al asesino. Lo brillante es que, al fragmentar el montaje en 2 líneas temporales, una en color que avanza hacia atrás y otra en blanco y negro, en orden cronológico hasta cruzarse, Nolan nos obliga a experimentar su misma paranoia. En cada escena sabemos exactamente lo mismo que él: nada. Nos muestra el terror de una conciencia atrapada en un bucle eterno de mentiras fabricadas por uno mismo para seguir teniendo un propósito. El cuerpo y la memoria se convierten en un estorbo. Lo único que queda es el dolor desnudo de un hombre que ha decidido inventarse su propia verdad para no enfrentarse al vacío de su realidad. Es un rompecabezas narrativo tan endiabladamente perfecto que un cuarto de siglo después de su estreno sigue humillando a cualquier thriller psicológico pretencioso que intente imitarlo.
El día que el cine de superhéroes rozó la tragedia griega. Con El Caballero Oscuro, Christopher Nolan entregó la mejor película del género. Y para mí, la única respetable. Un thriller criminal asfixiante, al nivel del mejor Michael Mann, donde Gotham suda corrupción por cada poro. Nolan coge un mito pop y lo tira de cabeza a un pozo ciego. El acierto radical de su dirección fue extraer a Gotham de la fantasía gótica y sepultarla bajo el asfalto sucio, tangible y corrupto de nuestra propia realidad post-11 de septiembre, convirtiendo el dilema moral de una sociedad en crisis en el verdadero motor del metraje. Pero lo que la ha convertido en un mito es Heath Ledger, un terrorista filosófico, un perro rabioso que no busca dinero, sino extirparle a la sociedad esa fina capa de hipocresía llamada civilización. Quiere demostrar a sangre y fuego sus ideales caóticos y perturbados. Y lo más aterrador de la película es que consigue demasiado. Destroza el alma del caballero blanco, Harvey Dent, con un par de susurros en la cama de un hospital. El Caballero Oscuro se queda con la medalla de plata porque, aunque es imperfecta, es la prueba indiscutible de que el cine de masas, cuando se filma con esta sobriedad, esta gravedad y este respeto absoluto por la inteligencia del espectador, puede ser arte cinematográfico. Pero ahora solo queda la única película donde todos sus engranajes encajaron sin una sola fisura. La obra maestra absoluta de Christopher Nolan. Oppenheimer es la cima absoluta de su carrera. El punto exacto donde la obsesión de Christopher Nolan por el tiempo, la estructura y el gran espectáculo dejó de ser un mecanismo puramente formal para ponerse al servicio de la tragedia humana. Tras una vida perfeccionando el artefacto, Nolan se atrevió a rodar un biopic de 3 horas construido casi íntegramente sobre rostros hablando en salas cerradas, pero filmado con la escala, la tensión y el ritmo implacable de un thriller de acción desbocado. Porque este director es el único que puede hacer una película sobre física cuántica de $100 millones y recaudar 10 veces más. Toda la película es una reacción en cadena. El montaje fisiona y fusiona 3 líneas temporales para encerrarte dentro de la psique de Oppenheimer, interpretado por un Cillian Murphy descomunal que sostiene con la mirada el peso de haber cambiado el destino de la especie humana para siempre. Nolan no filma la bomba atómica como un mero espectáculo visual, filma el horror de la responsabilidad y el temblor de la conciencia. La prueba de Trinity no deslumbra por el fuego, sino por ese segundo absoluto de silencio antes de que el sonido te reviente el pecho. Y donde roza el Olimpo es en la aterradora escena del discurso en el auditorio, donde los aplausos triunfales se mutan en el estruendo de la masacre, y la luz desfigura los rostros de la multitud. Es el cineasta en la cima de su madurez formal y narrativa, renunciando al cinismo y a los fuegos artificiales para entregar una obra trágica, sobria y devastadora. Aquí finalmente se acaba la sobreexplicación, y nos deja su obra más redonda y perfecta. Christopher Nolan no es un director perfecto, y desde luego no es de los mejores de la historia. Pero es el único que puede hacer cine de autor con cientos de millones, y que encima le guste a todo el mundo. Y además, tener al menos 5 obras que son como mínimo muy buenas, eso pocos pueden decirlo. Al final, con sus luces y sus sombras, Nolan nos ha devuelto la fe en las salas. Si queréis seguir analizando el cine desde las entrañas, y sin rastro del cinismo moderno, quedaros por aquí, suscribíos y formad parte de esta comunidad. Dejadme vuestro top 3 en comentarios. Nos vemos muy pronto.